Bueno, muy buenas noches para todos. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Deseo que la gracia, el favor, el amor, la misericordia de Dios esté con todos ustedes, con sus familias, que estén experimentando al máximo el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Que este sea un tiempo, a pesar de que ha sido un tiempo no tan fácil para muchos, sea un tiempo en el que podamos experimentar como nunca el amor, la provisión, la protección, el cuidado, el amparo de nuestro Dios. Y deseo para todos ustedes que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Qué bueno poder estar conectados aquí con ustedes. Qué bueno poder estar aquí reunidos, alabando, exaltando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Y deseo que bueno, que todo esté ocurriendo en sus vidas conforme el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que los invito en esta noche a que adoremos al Señor, adoremos a nuestro Dios y pidámosle al Señor que nos llene de Él, de su presencia, a través de esta célula, a través de su palabra, a través de la adoración, a través de la oración, a través de todos los medios, todos los recursos que Él nos ha entregado para poder acercarnos a Él, para poder tener una vida de intimidad, de comunión con Él. Y mientras nosotros le adoramos, pues le pedimos que nos hable, que hable a nuestra vida, que hable a nuestro espíritu, que ministre en nuestro corazón con su bendita, gloriosa y maravillosa palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Así que los invito esta noche para que adoremos el nombre del Señor. Amén. Señor, estamos aquí, mis hermanos y yo, unánimes, Señor, congregados por este medio, Señor. Venimos a ti porque todos reconocemos que tenemos necesidad de ti. Todos reconocemos que tenemos una profunda necesidad de ti, Dios. Te necesitamos. Clama, nuestra alma clama por ti esta noche, Señor. Eres nuestro mayor anhelo, Señor. Como decía el escritor del Salmo 73, ¿a quién tenemos en los cielos sino a ti, Señor? Te deseamos más que a nada, más que a nadie, más que a cualquier cosa sobre esta tierra. Reconocemos que cuando nos ha fallado la salud, cuando se ha debilitado nuestro espíritu, Dios, tú has sido la fuerza, la roca, en donde nuestro corazón ha encontrado ese impulso para levantarse, para seguir adelante, para salir adelante. Por eso esta noche te decimos, queremos más de ti, Señor. Llénanos de ti porque queremos más de ti, Señor. Llénanos de ti. Llénanos de ti mientras te adoramos, Señor. Llénanos de ti mientras juntos, unánimes, nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús para exaltarte. Llénanos de ti, Señor, mientras juntos, unánimes, nos ponemos de acuerdo para reconocer que tú eres el único Dios verdadero, que no hay nadie como tú, Señor. Vamos, dígale ahí al Señor, te necesito. Háblele al Señor y exprésele al Señor la necesidad que tiene de Él. Y dígale, Señor, ven y llénanos porque te necesitamos, Espíritu Santo. Necesitamos tu dirección, necesitamos tu guía, necesitamos tu amparo, tu fortaleza, tu señorío. Tu palabra dice que tú estás con nosotros, que el Espíritu de Dios está con nosotros, está sobre nosotros, está dentro de nosotros. Que tú viniste para quedarte con nosotros eternamente, todos los días, hasta el fin del mundo. Y aquí estamos, Dios, para que tú nos uses, para llevar una palabra de alivio, una palabra de consuelo, Dios mío, a los que en este momento la necesitan. Vamos, dígale usted allá, anhelo más de ti, te necesito, quiero más y más de ti. Vamos, dígale, Señor, yo quiero más y más de ti. Quiero más de tu presencia, más de tu persona, más de tu espíritu. Quiero más y más de ti. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Llénanos, Espíritu Santo, esta noche. Tómanos, Espíritu de Dios. Toma el control de nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu. Tómanos, Espíritu Santo. Vamos, dígale usted, Señor. Ven y lléname. Ven y lléname, Dios. Ven y lléname. Ven y llena mi vida. Ven y llena mi corazón. Ven y llena mi mente, mi alma. Ven y llena mi espíritu.
Ven y lléname, Señor. Ven y lléname. Ven y llénanos. Ven y llénanos, te necesitamos. Estas vasijas necesitan ser llenas de ti. No tenemos la expectativa de ser llenos ni siquiera la mitad, ni siquiera un cuarto por encima de la mitad, sino que necesitamos ser rebosados. Anhelamos más, como un viento recio, inúndanos, sopla Espíritu. Anhelamos más, como un viento recio, y sopla Espíritu. Anhelamos más, y como un viento recio, inúndanos, sopla Espíritu. Anhelamos más. Te anhelamos, Espíritu de Dios. Te anhelamos. Inúndanos. Sopla, Espíritu. Oh, yo anhelo más. Dígale, te anhelo. Dígale, te anhelo. Anhelo que me inundes. Dígale, anhelo que me inundes. Anhelo ser lleno de ti, Señor. Dígale, te necesito. Ay, candarasa. Hoy queremos escucharte. Queremos escucharte hablarnos. Y queremos escuchar tu voz, la que nos inunda, la que nos alienta, la que nos da vida. Muévete, 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 Espíritu de Dios, como hayas determinado. Muévete como hayas querido en nuestra vida, Señor. Muévete en cada uno de nosotros. Muévete en la vida de mis hermanos. Muévete en cada corazón, en cada casa que ha abierto su puerta esta noche para escuchar tu voz. Señor, muévete, muévete, por favor. Muévete, muévete, Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Te damos el lugar a ti de honor, de señorío, de preeminencia que te corresponde. Espíritu de Dios, estamos en tus manos. Tú diriges, tú gobiernas, tú mandas, tú dices cómo se hará. Pero lo único que queremos es que te muevas en nuestra vida, en nuestros corazones, y desates tu vida, eterno Rey. Desata tu vida, eterno Rey. Desata tu vida, amor mío. Te amamos, Dios. Señor, te amamos. Te amamos, Dios. Vamos, dígale, papá, te amo. Te amo, Dios. Y bueno, hoy tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos anhelan escuchar a Dios? ¿Cuántos anhelan escuchar la voz de Dios? Pero más que cuántos anhelan escuchar la voz de Dios, ¿cuántos creen que la voz de Dios se puede escuchar? Porque a veces uno dice, es que Dios me dijo, ¿y cómo le habló? ¿Y cómo le digo? Porque la pregunta no es si solamente quieres, es si crees que la voz de Dios se puede escuchar. Entonces, ¿cuántos creen primero que la voz de Dios se puede escuchar? ¿Y cuántos creen segundo? ¿Cuántos quieren segundo escuchar a Dios? ¿Cuántos quieren decirle al Señor, Señor, yo necesito que me hables, yo necesito que me des una palabra, yo necesito que me des dirección? Y vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 10, un capítulo espectacular del Evangelio de Juan. Juan, capítulo 10, versículo 27. El Evangelio de Juan, el capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Aquí hay un principio espectacular. Está hablando Jesús. Jesús está hablando acerca del buen pastor. Aquí es cuando ya él introduce la analogía de la oveja, del redil, para dar a entender el tipo de relación que Dios ha entablado con sus hijos. Es como un pastor con sus ovejas. Y Jesús está diciendo algo muy puntual. Jesús está diciendo una verdad. Jesús está expresando una realidad que nos pertenece, y es que los que somos ovejas de Jesús necesariamente debemos escuchar su voz,
porque es a través de la voz del pastor como el pastor direcciona a sus ovejas. Las ovejas no siguen al pastor porque lo vean, las ovejas siguen al pastor porque lo escuchan. Y hay una particularidad en las ovejas, en su relación con el pastor, y es que las ovejas identifican la voz de su pastor de tal manera que cuando viene otro que no es su pastor a querer hablarles para guiarlas, no le responden, no le corresponden, no lo siguen. Entonces Jesús está diciendo, mis ovejas, los que son míos, los que me pertenecen, escuchan mi voz, yo los conozco y ellos me siguen. ¿Cómo seguimos a Jesús? Lo seguimos por su voz, porque lo escuchamos, porque sabemos que Él nos habla. Y sí, Dios habla a sus hijos, claro que sí, es que Él es un padre. Entonces, identifique esto, que un padre pudiéndole hablar a sus hijos se quede en silencio y no le dirija la palabra. Entonces, ¿qué padre es ese? Pero Dios habla a sus hijos. Él desea y necesita comunicarse con cada uno de nosotros que somos los hijos. Diga, yo soy hijo. Y si yo soy hijo, entonces Dios quiere comunicarse conmigo porque Dios es mi padre y mi padre amoroso. Y algo trágico, y sobre todo en los momentos de conflicto, es cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando sentimos que Dios se calla, cuando pensamos que Dios no nos habla, pero pudiese ser que Dios está tratando de hablarnos, está tratando de comunicarse con nosotros, pero nosotros espiritualmente no estamos tan afinados y tan atentos como para poder escuchar su voz. Y una de las cosas más maravillosas que nos puede suceder es escuchar la voz de nuestro Padre. Eso es espectacular. Y sí se puede. Podemos escuchar a nuestro Padre hablar. Pero no necesariamente tiene que ser con una voz audible a nuestro oído, porque usted tiene que recordar que Dios es espíritu, que Dios no es un ser de carne y hueso como nosotros, que se comunica de la misma forma en que lo hacemos nosotros. Dios es espíritu y Él como espíritu es que se comunica a nosotros. ¿Y lo hace a través de qué? Él tiene muchas formas de hacerlo, a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, cuando leemos la Biblia y vemos que de alguna manera un versículo impacta nuestro corazón, allí está Dios hablándonos, o en un buen consejo de una persona con una buena comunicación con su Espíritu Santo. Pero en la Biblia también dice que en medio de un silbo apacible también se puede escuchar la voz de Dios. Sin embargo, hay una gran diferencia entre escuchar la voz de Dios y obedecer a Dios. Y cuando estamos dispuestos a obedecer a Dios, entonces podemos ser tan sensibles y estar tan atentos a su voz que podamos percibirlo, que podamos entenderlo. De lo contrario, no tiene sentido pedirle que nos hable, porque si Él nos va a hablar es porque nosotros vamos a obedecer. Amén. Así que veamos algunos aspectos relacionados con este tema, con el tema de poder escuchar la voz de Dios. Y lo primero que nosotros, aparte de las preguntas que les hacía hace un momento, hay otra pregunta que puede surgir. ¿Por qué escuchar la voz de Dios? ¿Por qué esforzarme para escuchar la voz de Dios? Entonces yo quiero que me acompañes al Salmo 85. Acompáñame al Salmo 85, el versículo 8. Acompáñame al Salmo 85, versículo 8. Y el Salmo 85, el versículo 8 dice, presto mucha atención a lo que dice el Señor, a lo que dice Dios el Señor, pues Él da palabra de paz a su pueblo fiel, pero no le permitas volver a sus necios caminos. O sea, ¿cómo hace el hombre para recibir la paz de Dios? Prestando mucha atención a lo que Dios dice, prestando mucha atención a lo que Dios habla. ¿Y por qué? ¿Por qué escuchar la voz de Dios? Porque su voz nos trae paz. Su voz nos traerá paz. Cuando estemos, dice el Salmo 23, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Eso significa que llegarán momentos en nuestra vida de conflicto, llegarán momentos en nuestra vida de que nuestra vida será sacudida, pasarán cosas que nos sacarán del área de confort. Seremos tan sacudidos, tan violentamente sacudidos que incluso, como le ha pasado a algunos, su fe puede flaquear en ese momento. Pero cuando estamos pasando por esa tormenta, como cuando Jesús estaba en la barca con los discípulos y se desató una tormenta y ellos temieron porque se iban a morir.
y acudieron a Jesús, lo que Jesús les dijo: ¿y por qué tienen miedo? ¿Por qué temen? Yo voy aquí, yo estoy con ustedes, yo estoy en la barca. Entonces cuando vienen esos momentos difíciles y escuchamos a Dios, lo primero que Dios te dice, o lo primero que Dios nos dice es, si tú desarrollas esa sensibilidad para poder escuchar la voz de Dios, lo primero que vas a escuchar que Dios te va a decir es: no temas. Es lo primero que vas a escuchar de Dios. No temas, no temas, yo estoy aquí, yo estoy contigo, yo estoy en control. Y ahí empezará a darnos la palabra conforme el momento específico, la situación específica. Pero escuchar la voz de Dios trae paz al corazón de quien la escucha. ¿Sabe? Algunos viven desesperados porque no están escuchando con claridad la voz de Dios. Dios quiere hablarles, Dios quiere dirigirlos, Dios quiere direccionarlos, pero de alguna manera están tan absortos en el problema, están tan absortos en la situación, sus ojos están tan fijos mirando el gigante, que todo eso ha nublado la capacidad de escuchar con claridad la voz de Dios. Y eso trae angustia, eso trae incertidumbre, eso agita, eso trae convulsión, eso roba la paz, eso incluso no nos permite pensar de manera coherente y adecuada. Amén. Entonces, ¿cómo salir de la desesperación? Pues yendo al secreto. Como decía Jesús cuando le estaba hablando a los discípulos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, les dijo: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios, confíen en mí. Escúchenme lo que les voy a decir. Es en la voz de Dios. ¿Y la voz de Dios para qué? Para escuchar un bonito sonido. No, es la comunicación, es el mensaje, lo que Dios nos quiere transmitir en esos momentos específicos donde necesitamos una voz, donde necesitamos su dirección. Su voz también nos traerá aliento. Eso está en Primera de Reyes, el capítulo 19, versículos 9 al 13. Primera de Reyes, el capítulo 19, versículos 9 al 13. ¿Y qué dicen los versículos 9 al 13? Dice: allí llegó a una cueva, están hablando de David, donde pasó la noche. Están hablando de Elías. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Entonces Elías le contestó: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme. A mí también. Elías está pasando un momento muy conflictivo, de mucho. Y entonces le dijo el Señor: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento impetuoso. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro, un silbo apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces mire que muchas veces que pretendemos que en medio del barullo, que en medio de la bulla, que en medio de la confusión, que en medio de la angustia, que en medio de las muchas voces que nos están hablando, pretendemos poder escuchar la voz de Dios, pero no podrá ser así, porque Dios necesita que nuestro corazón esté en calma, Dios necesita que nuestros ojos estén fijos en Él, Dios necesita que nuestra atención esté puesta en Él para poder hablarnos, no porque Él no pueda hablarnos en otras circunstancias, sino porque no somos tan eficaces en escucharlo cuando estamos tan rodeados de todas estas cosas. Cuando como hijos de Dios nos escondemos, como lo hizo Elías, nos dejamos llevar por la depresión, el temor, la desilusión, pero solo la voz de Dios es la que nos puede infundir aliento y valor de tal manera que podamos salir del lugar donde nos encontramos escondidos. ¿Y por qué? Porque también es necesario escuchar a Dios, porque es necesario escuchar la voz de Dios, porque su voz nos guarda de volver atrás. Eso le sucedió a Jeremías, eso está en Jeremías 11, Jeremías el capítulo 11, versículo 10. Versículo 10. Han vuelto a los pecados de sus antepasados. Se negaron a escucharme y rinden culto a otros dioses. Israel y Judá han roto el pacto que hice con sus antepasados. Entonces dice: Israel y Judá se negaron
a escucharme y ahora rinden culto a otros dioses. Cuando estamos en esos momentos de conflicto, cuando estamos en esos momentos donde nuestra fe es sacudida, donde nuestra fe es probada, cuando estamos en esos momentos donde no le encontramos sentido a la vida, cuando estamos en esos momentos donde la circunstancia lo que nos hace creer es que las cosas no van a cambiar. Si no escuchamos la voz de Dios, empezamos a escuchar voces contrarias. ¿Sepa que vuelve allá? Qué pereza usted que se volvió cristiano, tan aburrido. Ya no se puede tomar ni un traguito. Camine, vámonos a rumbear, camine, vámonos a bailar para que se distraiga. Venga, le presento a esta muchacha, venga, le presento a esta novia para que se saque de esa pena. Entonces empezamos a escuchar otras voces que nos pueden desviar del corazón de Dios, que nos pueden desviar del camino correcto, que nos pueden desviar del camino que Dios ha trazado para nosotros. Y es allí cuando nos confundimos y es allí cuando corremos el peligro de volver atrás. Sí, corremos el peligro de volver atrás. Tenemos que cuidarnos incluso de a quién estamos escuchando en esos momentos de conflicto. La gente vuelve atrás hacia esos ídolos que en el pasado adoraba, porque dejan de escuchar a Dios, porque dejan de congregarse, dejan de orar, dejan de leer la Biblia, e inevitablemente su espíritu y su corazón se van endureciendo. Su espíritu se verá, la llama puesta en su espíritu por el Espíritu de Dios se está apagando. Y cuando nosotros ponemos los ojos en Él y logramos llegar a esa altura espiritual, los problemas quedan abajo y podemos verlos pequeños, podemos verlos diminutos, y entonces no tendremos necesidad de recurrir a otras fuentes, de recurrir a otras personas, porque sabemos que solo en Dios está nuestro amparo, porque sabemos que solo de Él viene nuestro socorro. Amén. Dios pone sus ojos en nosotros y ve nuestra necesidad. Y siempre Él está dispuesto a prestarnos ayuda. Nunca será indiferente a nuestra necesidad. Nunca será indiferente a nuestro clamor. Siempre estará presto, dispuesto a contestar, a estar allí para direccionarnos, para darnos una palabra de aliento, para poner su poder a nuestro favor, sus ángeles a nuestro favor, todo lo que sea que necesitemos de parte de Dios. Y solo debemos confiar en que Él no es indiferente a nuestros problemas. Y su voz trae dirección. Eso fue lo que le sucedió a Elías. Dios le dijo a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? Yo no te mandé para que te escondieras en este lugar. Este no es el lugar donde yo quiero que tú estés. Este no es el lugar donde yo quiero tenerte, Elías. Ahora, ¿qué nos puede impedir escuchar la voz de Dios entonces? Si ya tenemos claro que es tan necesario para nosotros escuchar la voz de Dios, ¿qué nos puede impedir escuchar la voz de Dios? Y el Salmo 83, el versículo 1, el Salmo 83, el versículo 1, dice, oh Dios, no guardes silencio, no cierres tus oídos, no te quedes callado, Dios. Una de las cosas que nos puede impedir escuchar la voz de Dios es que Dios no nos quiere hablar. Aquí el salmista le está diciendo, por favor no te quedes callado, por favor háblame. Entonces puede ser que los afanes de la vida, las preocupaciones, el activismo, no nos den ni el tiempo ni la tranquilidad para querer escuchar a Dios. Y si nosotros no queremos escuchar a Dios, entonces Dios tampoco no nos va a hablar. Si Dios conoce nuestro corazón y Él sabe que nosotros no estamos interesados en escucharlo, que no estamos interesados en dejar nuestras actividades para apartar un tiempo para poder escucharlo atentamente, no nos va a querer hablar. Pero otra razón por la que no podamos escuchar la voz de Dios está en Zacarías 7, el versículo 11 al 12. Zacarías 7, versículos 11 al 12. Y Zacarías 7, versículos 11 al 12 dice, sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje. Volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. Mira, ¿qué hicieron ellos? Volvieron la espalda a Dios y tercamente, voluntariamente, conscientemente, y se taparon los oídos para no escuchar la voz de Dios. Endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por medio de su espíritu a través de los antiguos profetas. Por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó con ellos. Entonces, otra de las razones que nos puede impedir escuchar la voz de Dios, vuelvo y te repito, es que nosotros consciente, voluntariamente, o como se dice, nosotros decidamos, no quiero escuchar a Dios porque no le quiero obedecer. La desobediencia. Esta es una de las causas más comunes del silencio de Dios hacia el hombre.
Él nos habla cuando tenemos miedo, pereza o desánimo, pero cuando no queremos obedecer, cuando no queremos atender su dirección, cuando le damos la espalda, cuando endurecemos el corazón, pues ¿qué puede hacer Él? Si Él no nos puede obligar. Y por escuchar otras voces, podemos escuchar tres voces diferentes. El enemigo, nuestra carne o la voz de Dios. Y algunos no pueden escuchar a Dios porque están escuchando la voz del enemigo. Viven incluso repitiendo lo que el diablo dice: estoy enfermo, yo no me voy a sanar, esta situación no se va a mejorar, yo no voy a salir de esta crisis económica. ¿Sí? Viven como creyéndole al diablo y no le creen a Dios, la palabra de Dios. Y debemos aprender a identificar la voz que nos habla. Debemos afinar nuestro oído a la voz de Dios a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través del ayuno, a través de congregarnos. Todos esos espacios Dios los usa para hablar. Pero entonces ahora, entendiendo que es necesario escuchar la voz de Dios y entendiendo aquellas cosas que nos pueden impedir escuchar la voz de Dios, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos ahora? Entonces, ¿qué necesito? ¿Cómo hago? ¿Cómo escucho? ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Y eso está en Primera de Samuel, el capítulo 3, versículos 1 al 4. Primera de Samuel, el capítulo 3, versículos 1 al 4 dice: mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Entonces Samuel, ese es el relato de la primera vez que Samuel escuchó la voz de Dios. Samuel al principio no identificaba la voz de Dios, pero ya cuando el sacerdote Elí lo direccionó, entonces ya le respondió: manda, Señor, que tu siervo escuche. Y se debe tener el deseo de estar ahí ministrando al Señor. Se debe tener el deseo de estar en una comunión con Dios. Se debe tener el deseo de tener una comunicación de Dios. Se debe tener el deseo de escuchar la voz de Dios. Samuel ministraba al Señor cuando el Señor lo llamó, cuando el Señor le habló. Samuel no conocía mucho de Dios. En ese momento era un niño, un joven inexperto, pero le servía. Y todos podemos servirle a Dios desde cualquier esfera en la que nos encontremos, en cualquier área. No necesitamos estar 24/7 en la iglesia para poderle servir a Dios. Allí en tu casa, con una llamada, con una oración, con un mensaje, enviando un versículo, no sé, como sea que puedas servirle a Dios, dándole a alguien que necesita algo, no sé, como sea que puedas servirle a Dios, pero tú puedes servirle a Dios. Y cuando tú anhelas servir a Dios, cuando tú anhelas exaltar el nombre de Dios a través de tu servicio, cuando tú anhelas glorificar el nombre de Dios, entonces hay ese deseo ardiente, esa necesidad de tener esa comunión íntima con Dios. Y Él irá en pos de ese corazón que le anhela y se dejará escuchar. Aleluya. Aleluya. Se necesita estar en un lugar correcto. Samuel estaba durmiendo en el templo donde estaba el arca que tipifica la presencia de Dios. Él vivía allí, en medio de la presencia de Dios. Y muchos cristianos hoy no pueden oír a Dios porque están lejos de Dios, viven fuera de la comunión, no buscan tiempo de intimidad, no buscan tiempo en el secreto, difícilmente se congregan. Cuando se congregan lo hacen con afanes, no con su corazón dispuesto, para prestar atención a lo que el Señor quiere hablarles. Entonces, hay que ir a esa intimidad, hay que ir a esa comunión, hay que ir a ese secreto, hay que ir a la iglesia. Y también se necesita estar pendiente de la voz de Dios. Eso dice el versículo 10, cuando Elí le dice: ya sé quién te está hablando. Entonces dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces en el versículo 10 de primera de Samuel dice: y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Me encanta esta palabra, me encanta. Permanentemente le digo al Señor: Padre, háblame, que tu hija te escucha. Háblame, que te escucho, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, necesito estar en intimidad, necesito estar en comunión contigo, necesito escuchar tu voz. Pero muchos cristianos, aún estando bien espiritualmente, no escuchan a Dios o no disciernen su voz porque están desorientados o confundidos. No sé por qué. ¿Sabes? No es tan difícil comunicarse con Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él es el más interesado. ¿Cómo vas a recibir la dirección de Él si no te comunicas con Dios? Se necesita carácter.
Se necesita valor. Dios habla a aquellos que no tienen miedo a decir lo que Él les dice. Amén. No será fácil en algunas ocasiones decirle a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros líderes, discípulos, las cosas que Dios nos ha dicho, porque en ese momento cuando Dios le habló a Samuel, le dio un mensaje tremendo para Elí y para su descendencia. Y cuando Elí va y le pregunta, ¿qué te dijo el Señor? Al principio Samuel, como era un niño, quería callar, pero Elí le dijo, no te calles, dime todo el mensaje que te entregó el Señor. Y Elí le soltó, y Samuel le soltó esa bomba a Elí. Y si tú quieres escuchar la voz de Dios, pero cuando Dios te hable, no quieres transmitir el mensaje que Dios te da, entonces posiblemente a la próxima vez Dios no te quiera volver a dar un mensaje. Amén. Entonces, ¿qué podemos concluir esta noche? Debemos romper con los impedimentos que no nos permiten escuchar la voz de Dios con precisión, como el pecado, la desobediencia, los afanes, la falta de comunión, el estar escuchando otras voces. Debemos revisarnos si tenemos lo que necesitamos para empezar a escuchar la voz de Dios, el deseo de servirle, estar en el lugar de su presencia, estar en comunión, en lo secreto con Él, estar atento a su voz y tener carácter para que si en algún momento Dios nos dice, di esto, nosotros digamos, sí, yo lo voy a decir, aunque a los demás no les guste, yo necesito agradar a Dios. Amén. Entonces, después de escuchar este corto mensaje, quiero volver a preguntarte, ¿cuántos creen que a Dios se le puede escuchar? Porque ya entendimos por la palabra que sí, pero ahora, ¿cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Yo quiero escuchar la voz de Dios, yo anhelo escuchar la voz de Dios. Jesucristo cambió mi vida el día que pude escucharlo audiblemente, escuchar su voz como un susurro, como un silbo apacible dentro de mi corazón. Así es como yo lo escucho, como un silbo apacible dentro de mi corazón. Así que yo te invito esta noche para que tú invites al Señor y le digas, Señor, yo quiero escucharte. Señor, yo te anhelo, Dios. Yo anhelo escuchar tu palabra, yo anhelo escuchar tu voz. Dígale, no sé cuánto tiempo dedica usted a la oración, no sé cuánto tiempo dedica usted a la lectura de la Biblia, pero si usted no le da importancia a estos aspectos, y venimos hablando de esto reiterativamente, repetitivamente, entonces yo creo que es tiempo de que hagamos un alto y de verdad afinemos nuestros oídos, porque no solamente nosotros necesitamos escuchar a Dios, sino que lo más hermoso, lo más maravilloso de todo es que Dios quiere hablarnos, Dios quiere hablarte a ti que me estás escuchando, Dios quiere hablarte a ti, papá, Dios quiere hablarte a ti, mamá, Dios quiere hablarte a ti, joven, tú que me estás escuchando, Dios quiere hablarnos, Dios se complace en que le hablemos. Pero se entristece cuando no lo podemos escuchar porque no estamos atentos, porque nuestro oído no está inclinado queriendo escuchar su voz, porque nuestro corazón está lejos. Así que hoy vuelve tu corazón a Dios, vuelve tu corazón a Dios, vuélvete en amistad con el Señor. Está con Él en el secreto, está con Él en la intimidad, busca su voz, busca su dirección y experimenta la comunión con el Señor, experimenta ese escuchar su voz en ese secreto. Señor, ven y llénanos de ti, Señor. Ven y llénanos de ti, Espíritu Santo. Ven y llénanos de ti, Espíritu Santo. Ven y llénanos, ven y llénanos. Ven y llénanos, Espíritu Santo. Ven y llénanos, Espíritu Santo. Es Jesucristo, tu palabra dice, mis ovejas escuchan mi voz. Queremos afinar nuestros oídos esta noche. Dígale, yo quiero afinar mis oídos esta noche. Yo quiero afinar mis oídos para escuchar la voz de Dios. Yo quiero afinar mis oídos para escuchar la voz del novio. Yo necesito afinar mis oídos para escuchar la voz de mi Padre. Yo necesito afinar mis oídos para recibir la dirección del Espíritu Santo. Yo te necesito, vamos, dígale, alguien puede decirle al Señor, yo te necesito, yo te anhelo, yo quiero escucharte. Yo quiero estar en comunión, en intimidad contigo, Dios. Vamos, dígale. Quiero más y más de ti. Ven y llénanos de ti de tal manera, Señor, que nos gobiernes, que nos controles, que nos dirijas, que nuestros sentidos espirituales estén atentos y dispuestos para ti. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Aleluya, Señor. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios.
Señor, queremos ir a ese secreto, a esa comunión íntima donde en ese silbo apacible, Dios, podamos discernir tu voz, podamos escuchar tu voz, porque sabemos que cuando vino el terremoto, tú no estabas allí, cuando vino el fuego, tú no estabas allí, cuando vino todas esas cosas convulsionadas, tú no estabas allí, pero estabas en el silencio, ¿sí? Estabas en el secreto, hablando al corazón de Eliseo, así como estás hablando hoy a nuestro corazón. Anhelamos más un viento recio, inúndanos y sopla, Espíritu. Anhelamos más y como un viento recio. Señor, yo los bendigo. Y bendigo mi vida, Señor, y declaramos que a partir de hoy, como Samuel, estaremos atentos para escuchar tu voz. A partir de hoy, como Samuel, nuestros oídos están afinados para escuchar tu voz. A partir de hoy, Señor Jesús, somos esas ovejas que tienen la habilidad de escuchar tu voz, de percibir tu voz, para que tú nos conozcas, para nosotros seguirte. A partir de hoy, cuando escuchemos la voz del extraño, no lo seguiremos porque no reconocemos su voz. A partir de hoy buscaremos que nos hables en la intimidad. Buscaremos que nos hables a través de la palabra, a través de la escritura. Buscaremos que nos hables en oración. Buscaremos que nos hables cuando estemos en ayuno. Buscaremos que nos hables cuando nos congregamos. Buscaremos que nos hables en cualquier momento del día, porque tú eres nuestro Padre y nosotros tus hijos 24 horas, 7 días a la semana. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu Espíritu Santo fluyendo en medio de nosotros, trayéndonos claridad para poder identificar tu palabra y tu mensaje. Amados, los bendigo. Deseo que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, que la gracia de Dios a partir de hoy les permita tener un oído afinado para escuchar la voz de su padre, de su pastor, de su novio, y que su vida sea altamente bendecida por la intervención del Espíritu de Dios en ustedes. Les bendigo y que pasen un excelente fin de semana. Chao.